Iniciamos con la información en A la Una Noticias. Trabajamos diariamente con honestidad, veracidad y compromiso con la noticia en el sureste de Guanajuato. A la Una Noticias por Exa FM 90.5 y La Mejor 89.7. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles a través de A la Una Noticias. Yo soy Tere Jasso y tengo el gusto de saludar en esta tarde a María Alejandra Alvarado Zink. Ella es colaboradora de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, es educadora y comunicadora ambiental, bióloga de formación, y que en esta tarde tengo el gusto de compartir con ustedes que estaremos hablando de los símbolos patrios, pero desde la perspectiva de la biodiversidad. Te saludo con muchísimo gusto, Alejandra. Buenas tardes. Tere, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por vernos. Muchas gracias, y nos están escuchando a través de radio también por Exa 90.5 y por La Mejor 89.7. Alejandra, platícanos en principio un poquito de ti, de tu formación, de esta labor que estás realizando y que ahora en medio de la pandemia pues ha sido una labor fundamental. Pues es interesante, ¿no? Que en esta situación nos ha dado la oportunidad de pues tener más contacto con la gente, a diferencia de cuando estamos trabajando de forma presencial. Ha ayudado, ¿no?, a que la divulgación de la ciencia se pueda ir pues no solamente a lo que es la Ciudad de México, sino que nos han invitado de diferentes lugares de la República. Hemos estado participando con otros países en diferentes eventos. Con las escuelas ahora tenemos mucho más contacto porque el no salir de forma tridimensional y solo de forma virtual nos ha permitido que en un día uno pueda dar 5 pláticas conectándose y desconectándose, ¿no? Entonces creo que para muchos nos ha venido bien esta nueva modalidad de estar frente a nuestra tecnología, teléfonos y demás. Entonces a la divulgación yo creo que le ha venido muy bien este encierro, igual que a la naturaleza, ¿no? Muy en el principio. Y bueno, pues desde el punto de vista de la divulgación, yo soy de origen bióloga y luego hice una maestría y siempre me han gustado los museos. Entonces en los museos las colecciones, los objetos, los especímenes, ¿no?, sobre todo museos de historia natural o museos de ciencia, pues juegan para mí un papel fundamental para poder estar compartiendo con la gente tanto mis intereses como conocer qué es lo que le gusta a la gente, conocer, saber o compartir, ¿no?, todas las intrigas que tienen o todas las contactos que han tenido con la naturaleza. Pues esa parte es la que más me gusta, ¿no? Poder compartir los conocimientos que tiene uno, poder conocer a otros investigadores, a otras personas que comparten la información con nosotros y llevarlos también con esta gente que quiere saber, ¿no?, el origen de las especies, cómo cuidarlas, porque en México somos conocidos como un país megadiverso, a diferencia de otros, ¿no?, casi 200 países que tenemos y solamente 17 de ellos albergan el 70% de la riqueza natural en cuanto a especies y ecosistemas. Y dice uno, pues uno es privilegiado en vivir en un país tan rico, ¿no?, en biodiversidad. Y lo que eso implica como ciudadanos, muchas especies le llamamos nosotros endémicas, que solamente pueden existir en una zona muy particular. Y México tiene muchas especies endémicas, entonces en otros lugares del mundo, como es el caso del ajolote, lo conocen en Corea, en Japón, en Rusia, aman a los ajolotes, pero el único lugar donde viven es en México, y uno de los que a mí particularmente más me gusta es el ajolote que vive en Xochimilco. Entonces podremos tener muchos ríos, mares, o sea, muchos cuerpos de agua, sobre todo los cuerpos de agua dulce donde vive el ajolote, y el único lugar es ahora en algunos de los canales de Xochimilco. Antes lo podíamos encontrar en todos los canales, pero si tienen la suerte de venir a la Ciudad de México y hacer excursiones, lamentablemente pues estos cuerpos de agua cada vez se reducen y se reducen,
y con ello también pues el hábitat del ajolote, que también es un animal muy mexicano, ¿no? Que debería estar en el símbolo patrio también. Sí, de verdad que sí. Y bueno, nos decimos justamente que nos da mucho orgullo decirnos mexicanos, pero muchas veces ni siquiera conocemos como estos símbolos que le dan identidad a nuestro país. Esto pues ya posterior al tema de la conquista de nuestro país. En este sentido, me gustaría mucho que pudieras platicarnos un poquito de qué se dice del por qué se llevó a cabo esta conformación de este emblema, de este escudo que actualmente sigue formando parte de nuestra bandera nacional. Claro, pues mira, voy a compartir con ustedes la pantalla para que vean pues el escudo nacional, ¿no? Donde tenemos representado parte de la gran riqueza de especímenes que tenemos en México y en el mundo. Vamos a hablar más adelante acerca de esto. Pero bueno, cuenta la leyenda que para que los mexicas se establecieran, ellos tenían que encontrar como un símbolo, ¿no? Y ese símbolo era una serpiente posada en un nopal devorando a la serpiente. Desde el punto de vista de los biólogos es muy interesante porque lo que se puede ver ahí es una, por así decirlo, una cadena trófica, ¿no? Una cadena alimentaria. Entonces los mexicas sabían que había que comer, los mexicanos teníamos que comer. Y bueno, pues el lugar en donde se tenía que establecer debería ser un lugar rico en especies, ¿no? Para que las especies no sufrieran. Y bueno, pues las águilas encontraban ahí alimento y eso quiere decir que era un buen lugar para poder habitarlo, ¿no? Y luego, posada en un nopal, pues eso significaba que a pesar de que el lugar que se pronosticaba que podría llegar a ser el lugar para que se estableciera esta gran nación, pues estaba en un sistema lacustre, ¿no? En un sistema de agua dulce, pero el nopal nos aseguraba que había zona firme donde poder establecer y hacer las construcciones, ¿no? Entonces, y además el nopal pues siempre ha sido parte fundamental de la alimentación de los mexicanos. Podemos aprovechar de los nopales, tanto le dicen la verdura, los nopalitos, que son las pencas, como los frutos, ¿no? Además de que sus flores son muy bellas, entonces pues adornan los paisajes. Y después pues tunas para todos, sobre todo en la época de lluvias y en parte de la época calurosa, ¿no? Que a lo largo de tiempo se ha tenido en esta zona de nuestro México. Y bueno, pues eso es lo que nos cuenta la leyenda, ¿no? Que iban caminando y pues tenían que explorar todo el sendero, los senderos que exploraron, hasta que por fin pues encontraron a esta águila devorando a la serpiente. Lo que actualmente ya no se podría tener porque pues las águilas están en peligro de extinción y cada vez hay menos especímenes, ¿no? Entonces, decidieron de forma muy acertada hacerlo en el tiempo en que lo hicieron para poder establecerse como una gran nación. Bueno, esto representa como un simbolismo que da mucha identidad a nuestro país, pero me gustaría que el día de hoy nos puedas compartir qué especies en específico están representadas en este escudo. Estas que tú lo acabas de mencionar, una de ellas pues está en peligro de extinción, la otra, la serpiente, pues no le falta mucho también, se encuentra en estatus de amenaza, de cuidados. Y pues bueno, hay algunos elementos que no representan a nuestro país, pero que están ahí y quisiera que nos platicaras un poquito. Claro que sí. Y bueno, una nota así muy particular es que, bueno, el escudo pues lo han cambiado dependiendo de quién está en el poder. Estoy hablando del pasado, ¿no? Entonces, ha habido varias representaciones de los especímenes que se muestran, pero bueno, vamos a empezar con, bueno, primero en esta, ¿no? Podemos ver ya en el símbolo patrio que además de los elementos que importamos, ¿no? De los que decidieron o encontraron el lugar donde fundar esta gran nación, posteriormente empezamos a tener influencias, ¿no? De la conquista, de europeos, etcétera,
Y con ello se hace una integración, ¿no? Los mexicanos somos una mezcla y en nuestros símbolos se nota, ¿no? Por una parte tenemos a estos 3 elementos mexicanos, que es la serpiente, el águila y el nopal. Y después tenemos otros 2 elementos vegetales, que es el laurel, ¿no? Que este es de la hoja más larga, y el encino o el roble, ¿sí? Que son 2 plantas extranjeras, ¿no? Traídas de Europa. Entonces vemos ahí nuestra mezcla ya en el escudo, una nación que admite desde su ya fundación, ¿no? Después en la independencia, pues esta mezcla, ¿no? Aquí les mostramos el encino o el roble. Es un árbol muy bonito, originario de Europa, que produce unas bellotas, ¿no? En estos cuentos europeos donde están los duendes y todo eso, pues uno luego hace artesanías con las bellotas porque parecen los sombreros de los duendes y uno puede hacer caritas, ¿no? Con estos frutos. Que bueno, pues que sirven de alimento a muchísimos animales, a las ardillas les encanta, a algunas aves también les encanta. Entonces, pues forma una parte importante dentro de las cadenas alimentarias en muchos lugares. Y bueno, pues es una planta que se ha adaptado a México y que de alguna forma lo incluyeron, ¿no? en nuestro símbolo patrio. Por el otro lado, tenemos el laurel. Cuando mencionamos el laurel, empezamos a pensar en diversos platillos, ¿no? Que la cocina mexicana también ha incorporado, como la otra vez que preparé cochinita pibil, que es una mezcla ahí también de cocina europea y mexicana, en donde uno utiliza el laurel pues para darle el saborcito a nuestros platillos, y eso que acabo de comer y ya me dio hambre. Pero bueno, tiene esa importancia, además de tener usos médicos y demás. Pueden apreciar ustedes el árbol, ¿no? Los que nos están escuchando, bueno, pueden hacer una excursión por Wikipedia o por el Internet. Hay una página muy interesante de la CONABIO, que es la Comisión Nacional del Uso de la Biodiversidad. Yo se las recomiendo, donde hay fotografías bellísimas de todas las plantas, tanto mexicanas como extranjeras, y ahí pueden hacer un recorrido para que conozcan estas 2 plantas de las que estamos hablando, el roble o encino o el laurel, y conozcan en qué otros lugares de nuestro México están creciendo, ¿no? Se trajo como planta ornamental, como planta para producción, ¿no? El laurel de condimentos. Entonces, bueno, pues es importante. Entonces, estas 2 plantas que están en nuestro escudo, pues son europeas, ¿no? Que simbolizan como el mestizaje que tenemos. Y luego, por el otro lado, continuamos con las plantas, pues está el nopal, en donde se posa la serpiente. Es un nopal que se puede aprovechar el fruto. Es un fruto que lamentablemente se echa a perder muy rápido, pero una vez que empiezan las lluvias, empiezan a florear y entonces podemos obtener frutos. A los pajaritos les encantan los frutos de estas opuntias. Y bueno, pues las pencas también forman parte interesante. También hay muchos artistas que utilizan las pencas, las dejan secar, tienen muchísima fibra y entonces con eso se pueden hacer muchas artesanías muy, muy bonitas. Y obviamente esta planta puede crecer como tipo arbusto o tipo árbol, ¿no? Aunque no está clasificado como tal, pero con el tiempo, mientras más va creciendo y demás, empieza como a tener una estructura de un árbol. No tiene un tronco básicamente como los árboles, pero es una estructura interesante, ¿no? Desde el punto de vista de los botánicos, para estudiarlo, y bueno, pues en muchos lugares se utiliza también como una planta de ornato. Y luego tenemos, pues ya nos vamos a la parte de los animales. Podemos ver a la serpiente de cascabel, que le llaman Crotalus. Es una serpiente venenosa. ¿Cómo podemos distinguir a las serpientes que son venenosas y no? Pues las serpientes venenosas, como el caso de este Crotalus, tienen la cabeza más como ovalada o en forma de corazón, mientras que las otras es más alargada. Entonces, esa es como una forma
claro que el que si está enfrente de una serpiente difícilmente se le va a poner del tú al tú para estar viéndole y dices, qué guapa estás, con permiso, ya vi que eres venenosa, ¿no? Sí, sus Y yo narices. creo que debido a ello, que claro, como hablando como bióloga, no lo debería de decir, las serpientes saben que los humanos tenemos miedo y tienen su advertencia, ¿no? Entonces, generalmente podemos escuchar su cascabel porque como que ellas reaccionan. Si bien ellas no tienen oídos, ustedes no tienen orejas, entonces ustedes pueden ver, ¿no? A la cabeza de la serpiente y pues no tiene orejas como los elefantes ni como nosotros, pero puede sentir las vibraciones, ¿no? Con su cuerpo. Sí tiene oído, pero no le sirve bien para estar escuchando esto. Ella de lo que más depende son de las vibraciones que puede sentir en su cuerpo o su lengua, ¿sí? Y su lengua mide tanto temperatura como olores y entonces así puede reconocer con sus sentidos, pues bueno, si se acerca a un depredador o a alguien que la podría estar amenazando, ¿no? Y su cascabel, pues es una forma de advertirnos a nosotros y a otros animales, pues aquí estoy, ten cuidado, tú decides si pasa y ya sabemos, ya nos atenemos a las consecuencias, tanto yo como tú. ¿Por qué se atienen las consecuencias? Porque su veneno, la producción de veneno, es un tipo de proteína. Y producir proteína para cualquier organismo tiene un gasto energético muy grande. Entonces, ella sabe o sea, que si muerde y pone veneno, ¿no? Inyecta el veneno, pues se va a quedar indefensa y entonces generalmente prefieren advertir a estar gastando sus recursos, ¿no? Entonces son bastante inteligentes en ese sentido. Y bueno, lo primero que hacen es retirarse. Entonces, si uno va haciendo bastante ruido, pues se van, no hay problema. Y el otro animal que tenemos es el águila real. Aquí la puse toda despeinada porque sus plumas le llaman el águila real o el águila dorada. Y recibe este nombre porque si ustedes se fijan bien en las plumas de su cuerpo, parece que tiene destellos de oro, ¿no? Entonces por eso la conocen como el águila dorada, sobre todo en el vuelo o cuando se posa y le da los rayos del sol, su plumaje se ve hermoso, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de ver ejemplares de águila real. Imagínense un animal que mide aproximadamente, pues de alto, imagínense que midiera como 80 centímetros, pero de largo, de la punta de su pico, que se ve impresionante, o sea, porque tiene un filo espectacular. A la punta de su cola también mide como 1 metro. Pero si tenemos la fortuna de que abra sus alas, ¿no? Para refrescarse o para tomar el sol, pues la envergadura son casi 2 metros. O sea, cuando abren las alas, dice uno, si un tiranosaurio rex lo va a espantar a uno, el águila real tampoco se queda atrás. O sea, es un ave que dice, quítate que ahí voy. Y a eso súmenle las garras de las patas, ¿no? Es así como, saqué la colección de cuchillos y aquí está. No, es bellísimo. Yo no sé cómo las mantienen. Ha de ser como cuando uno tiene sus cuchillos y los afila y dice uno, qué buenos cuchillos tienes. Pues la verdad que desconozco la forma en que ellos se las afilan, porque es impresionante, ¿no? O sea, es un gancho así. Y obviamente eso les sirve pues para cazar, ¿no? Y sostener en el vuelo a los animales que cazan, ¿no? Que generalmente pueden ser conejos, pueden ser diferentes tipos de serpientes. Hay videos, ¿no? En donde se muestra la distribución del águila real, es casi toda en el hemisferio norte. La podemos encontrar en el continente americano, en la parte desde México hacia arriba, y también en Europa, en Rusia, en diferentes lugares del mundo, pero del hemisferio norte, ¿no? Y lamentablemente, pues de todas las especies que están en nuestro símbolo, esta creo que es la única especie que está amenazada.
¿Y por qué está amenazada? Porque, bueno, en un principio porque la gente la tomaba como una especie como mascota, ¿no? Era la mascota lo podemos ver en muchos equipos de fútbol, para eventos, porque pues es una ave bellísima, ¿no? Entonces pues, la quieren tener, o la querían tener, ¿no? De ave de compañía, a expensas de que, bueno, pues hay que alimentarlos con presas vivas, a veces les gustan los pedazos de carne cortado, pero pues ella lo que se dedica es a cazar, es una excelente cazadora, tiene una súper vista, ¿no? Imagínense estar volando y estar viendo que va arrastrándose una serpiente o que acaba de salir un conejo para irse de un lugar a otro, esconderse, y ellas se encargan de poder juntar su cuota alimentaria y poder sobrevivir, ¿no? Entonces, las amenazas en un principio porque la querían como mascota y posteriormente pues el crecimiento de las urbes, ¿no? Cada vez estamos urbanizando más las zonas, entonces pues se talan árboles, se construyen, el cambio de uso del suelo, ¿no? Zonas de agricultura, bueno, también le gustan los ratones, entonces a veces en las zonas de cultivo donde están todavía zonas silvestres como de bosques o zonas desérticas, y hay zonas de cultivo, se ve que pues ya encontraron que en esas zonas va a haber ratas o ratones y están sobrevolando el área para conseguir su alimento. Entonces, pues esos son a grandes rasgos los elementos, ¿no? de la biodiversidad que están representados en nuestro símbolo patrio. Y que de verdad muy poco se habla de esta importancia, de esta biodiversidad, y que México, como ya lo mencionaste previamente, es un país riquísimo en este sentido y poco lo estamos valorando porque poco lo conocemos. Entonces, pues te agradezco mucho que nos estés compartiendo esta información y que ahora que si vamos a gritar con toda la energía que somos mexicanos y que viva México y demás, pues que tengamos un poquito más de elementos para realmente decirlo con esta sensibilidad y con este sentir de lo que realmente nos está identificando. Así es. Y bueno, pues conocer, ¿no? Que existen diversos organismos como es la CONABIO, la Secretaría de la Defensa Nacional también tiene un programa de rescate del águila real. Y bueno, conocer este tipo de programas y apoyarlos, pues creo que forma parte integral, ¿no? Con nosotros como mexicanos, de conocer de qué forma podemos proteger a nuestra biodiversidad. Y una de ellas es, uno, informarnos a conocer para conservar. Y por el otro lado, pues apoyar a los que se dedican a la conservación para, pues para que sigan haciendo investigación, cuiden los espacios donde todavía podemos encontrar buenas poblaciones que permitan la reproducción de estas increíbles especies mexicanas, ¿no? Uh-huh. Alejandra, ¿algo más que te gustaría compartirnos? ¿Algo que te gustaría marcar en este tema de los símbolos patrios? Pues si la gente quiere más información al respecto, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, a través de su portal Ciencia UNAM, cuenta con videos, cápsulas muy pequeñas sobre diferentes especies, infografías, ¿no? Donde tenemos algo relacionado con algunas especies como el águila, creo que las serpientes y algún tipo de nopales también están ahí. Y también otras especies que son súper importantes como los murciélagos que polinizan, sobre todo ahora para las fechas patrias, el tequila, porque si no, no hay celebración, ¿no? Y aquí la parte importante, pues, es tanto el maguey azul, pero sobre todo los murciélagos que ayudan a polinizar, no tanto a las plantas de maguey azul que están, sino a los pies de cría de donde salen los magueyes azules para que podamos seguir teniendo la producción de tequila de origen, pero también todos los mezcales, o sea, un 15 y 16 de septiembre no es lo mismo sin tequilas o mezcales, ¿no? Porque México tiene un gran sello en cuanto a mezcales también. Uh-huh.
Y que por tanto, si queremos seguir disfrutando de eso, pues también hay que cuidar a nuestros murciélagos. Entonces, y conocerlos, ¿no? Porque a veces los confunde uno con vampiros y nada que ver. De las 1,300 especies de murciélagos, solo 3 especies son vampiros, ¿no? Y entonces, que además no buscan a los humanos como en las películas de Hollywood. Entonces, no hay que preocuparse. Sí. Ya tenemos tema para la siguiente, que puede ser Día de Muertos o Halloween, y por qué sí debemos o no debemos celebrar fiestas de otros lugares del mundo. Perfecto. Pues bueno, ya estamos apuntadas, Alejandra. Claro que sí, siempre bienvenida aquí a este espacio de La Una Noticias, y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta tarde, que nos hayas compartido estos elementos que conforman nuestro símbolo del escudo nacional, que se encuentra en nuestra bandera nacional y que pues es parte de lo que necesitamos los mexicanos de pronto, estar recordando, estar conociendo todo esto que nos permite tener una mejor identidad y por supuesto conocer los orígenes, de dónde viene aquello con lo que nos identificamos o aquello con lo que creemos que nos está representando, porque nos damos cuenta que muchas veces no va a ser así, que no necesariamente nos va a representar, pero que bueno, están ahí. Y conocerlos, podemos conocer su origen y podemos conocer de manera más consciente qué tanto sí o qué tanto no queremos alguna situación, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, María Alejandra Alvarado Zink, que formas parte de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y un gusto platicar contigo. Igualmente, pues saludos a todos y pues éxito en su programa y en todo lo que realicen en su vida. Igualmente, muchísimas gracias, Alejandra, linda tarde. Gracias, buenas. Y le invitamos a todo el auditorio de La Una Noticias que no se desconecte porque seguimos con más información. A la Una Noticias es una producción de ORA Noticias y MBS Noticias. Escúchanos de lunes a sábado, de 1 a 2 de la tarde, por Exa FM 90.5 y La Mejor 89.7 FM.